Bienvenido a El Código de los Mejores. Aquí no vienes a distraerte. Vienes a fortalecer tu mente, dominar tus emociones y despertar tu grandeza. Si estás listo para pensar diferente y vivir con propósito, este es tu lugar. El Código de los Mejores. 7 lecciones estoicas para dominar tu mente, controlar tus emociones, vencer el caos y recuperar tu paz. Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de lo que te ocurre, sino de la forma en que lo interpretas, la mayoría de las personas vive reaccionando a opiniones como si fueran verdades, a perspectivas como si fueran hechos y a circunstancias externas como si tuvieran el poder absoluto de destruir tu paz. Pero Marco Aurelio dejó una verdad que, si la entiendes de verdad, puede cambiar tu vida. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y aún algo mucho más profundo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. Este video no es solo una reflexión, es una llamada a despertar, porque el día que dejes de entregar tu paz a lo que otros dicen, a lo que otros hacen y a lo que no puedes controlar, ese día empezarás a volverte verdaderamente fuerte. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ayudarte a recuperar tu centro, dominar tu mente y mirar la vida con una fortaleza que muy pocos desarrollan. A veces no es lo que pasa afuera lo que más nos destruye, sino lo que empieza a pasar dentro de nosotros cuando no sabemos cómo sostenerlo. Una palabra maldicha, una traición, una pérdida, una decepción, la pérdida de un ser querido, un día difícil. Y así funcionan también las palabras. Marco Aurelio decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás mucha fortaleza. En esta analogía, el verdadero poder no está en controlar lo que pasa después de enviar el mensaje, sino en dominar todo lo que ocurre antes de tocar ese botón. Antes de hablar, la palabra todavía está dentro de ti. Antes de reaccionar, la emoción todavía está formándose. Antes de herir, todavía puedes elegir. Antes de responder con rabia, todavía puedes respirar. Antes de actuar por impulso, todavía puedes pensar. La mente es quien redacta. La emoción es el tono. La boca es el botón de enviar. Y la palabra es el mensaje que sale al mundo. Cuando una persona no gobierna sus pensamientos, escribe desde el enojo, desde la rabia, desde la ira. Cuando no observa lo que siente, redacta desde la herida. Cuando no se detiene a respirar, responde de inmediato. Y cuando habla desde el miedo, el orgullo, la rabia, envía mensajes que después ya no puede borrar del corazón de otro. ¿Cuántas veces una sola frase dicha en segundos ha provocado meses o años de distancia? ¿Cuántas veces una reacción impulsiva que parecía justa en el momento terminó rompiendo una relación, una oportunidad o una paz que tomó mucho tiempo en construir? Ahí está la enseñanza profunda. No siempre puedes controlar cómo responderá la otra persona. No siempre puedes controlar el contexto. No siempre puedes controlar la interpretación ajena. Pero tú sí puedes controlar lo que escribes en tu mente antes de enviarlo por tu boca. Si puedes revisar el pensamiento antes de convertirlo en emoción, si puedes observar la emoción antes de convertirla en impulso, si puedes detener el impulso antes de convertirlo en palabra, porque no todo lo que sientes debe decirse en el momento en que lo sientes, y no todo lo que piensas merece convertirse en acción. A veces sentimos ira,
rabia, pero no debemos hablar desde la ira, no debemos hablar desde la rabia. A veces sentimos dolor, pero no debemos responder desde la herida. A veces sentimos miedo, pero no debemos decidir desde el miedo. La verdadera disciplina emocional no comienza después del conflicto, comienza antes, comienza cuando no notas que algo dentro de ti se está encendiendo. Comienza cuando te das cuenta de que estás redactando una respuesta desde la emoción y no desde la claridad. Comienza cuando te dices a ti mismo, todavía no lo voy a enviar. Ese instante de pausa vale oro, porque en esa pausa despierta la sabiduría y ahí puedes preguntarte, ¿esto que voy a decir va a construir o va a destruir? ¿Estoy respondiendo al presente o a una herida antigua? ¿Estoy hablando con verdad o solo descargando tensión? ¿Este mensaje trae claridad o solo quiere desahogarse? Una persona sabia no envía todo lo que siente. Una persona sabia revisa, respira, corrige, espera y a veces descubre que la mayor muestra de fortaleza no es responder rápido, sino de reenviar o no enviar nada hasta recuperar la paz. Porque una palabra bien elegida puede sanar, abrir puertas y restaurar. Pero una palabra enviada sin conciencia puede quedarse grabada durante años en el alma de alguien. Y lo más fuerte de todo es esto: la mayoría de las personas intenta controlar la reacción del otro, el contexto y el resultado, cuando en realidad lo único que les corresponde dominar es el dedo antes de tocar, enviar. Esa es la sabiduría estoica. No controlas siempre lo que ocurre afuera, no controlas cómo reacciona el otro, no controlas todos los eventos de la vida, pero sí puedes controlar lo que pasa dentro de ti antes de convertirlo en palabra. La fortaleza no está en responder rápido, está en responder conscientemente y muchas veces está en no responder hasta que tu mente vuelve a estar en orden. Porque una vez que el mensaje sale, ya no vuelve. Y una vez que la palabra sale de tu boca, tampoco vuelve. Por eso, el sabio cuida su mente como quien revisa con calma lo que está a punto de enviar. Porque sabe que muchas guerras comienzan por una reacción impulsiva y mucha paz se conserva gracias a una pausa a tiempo. En este video vamos a explorar 7 lecciones estoicas que pueden ayudarte a dominar tus emociones, pensar con claridad y recuperar tu centro en medio del caos. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de dejar de ser esclavo de cada impulso, de cada herida y de cada circunstancia externa. Así que quédate hasta el final, porque una de las lecciones puede cambiar por completo la forma en que reaccionas al dolor, al conflicto y a la incertidumbre. Y si este tipo de contenido te aporta valor, apoya este video con un like, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí no solo hablamos de filosofía, aquí hablamos de... Lección número 1. Comprende qué está bajo tu control. Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de lo que te pasa, sino de intentar controlar lo que nunca estuvo en tus manos, piénsalo por un momento.
Hay personas que viven peleando con el pasado, angustiadas por el futuro y frustradas por todo aquello que no pueden cambiar. Y sin darse cuenta, entregan su paz a circunstancias externas, pero los estoicos descubrieron una verdad que puede cambiarlo todo. No puedes dominar el mundo, pero sí puedes aprender a gobernarte a ti mismo. Esa fue una de las enseñanzas más poderosas de la filosofía estoica, nacida en la antigua Grecia y fortalecida en Roma. La verdadera fortaleza no está en controlar los eventos, sino en dominar tu mente, tu carácter y tu respuesta ante la vida. Y quédate hasta el final porque entender esta primera lección puede ser la diferencia entre vivir arrastrado por el caos o convertirte en alguien imposible de derribar. Comprende que está bajo tu control. ¿Alguna vez te has encontrado atrapado en una tormenta, no de lluvia y truenos, sino en las tormentas de la vida? ¿Eventos inesperados, decepciones o cambios repentinos? Los estoicos, filósofos de la antigua Grecia y Roma, los estoicos fueron filósofos de una escuela de pensamiento nacida en la antigua Grecia y fundada por Zenón de Sitio, alrededor de el tercer año antes de Jesucristo. Su idea central era que la verdadera fortaleza no depende de controlar el mundo exterior, sino de aprender a gobernar la mente, el carácter y las reacciones. Ellos enseñaban que no siempre puedes evitar el dolor, la pérdida, la crítica o la injusticia, pero sí puedes elegir cómo responder. Para los estoicos, la paz interior venía de vivir con razón, disciplina y virtud y dominio propio, no de perseguir placer, fama o riqueza o cualquier costo. En los estoicos más conocidos están Zenón de Sitio, que inició la escuela, Séneca, que escribió sobre la ira y el sufrimiento y la sabiduría, Epicteto, que enseñó que hay cosas que dependen de ti y cosas que no dependen de ti, y Marco Aurelio, emperador romano, que dejó reflexiones profundas sobre el autocontrol, deber y fortaleza interior. En pocas palabras, los estoicos fueron hombres que buscaron una manera de vivir con calma en medio del caos. No proponemos volvernos fríos o sin emociones. Lo que debemos aprender es no ser esclavos de los pensamientos, de las emociones. Ellos tenían una enseñanza que funcionaba como un ancla en estas tormentas, la dicotomía del control. Imagina esto, planeas un evento al aire libre y a pesar de todos tus preparativos, llueve. No puedes controlar el clima, por mucho que quieras, pero tu reacción ante la lluvia sí depende completamente de ti. Podrías lamentarte, frustrarte o adaptarte, quizás mover el evento al interior o ver la lluvia como un cambio refrescante. Puedes tomar una solución. Epicteto, el filósofo estoico que nació esclavo y llegó a convertirse en uno de los pensadores más influyentes del tiempo, lo expresó con claridad. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Suena simple, pero en esa simplicidad hay una sabiduría profunda capaz de transformar nuestras vidas. Cada día enfrentamos situaciones que sí podemos influir, como nuestras rutinas, los hábitos, los libros que leemos, o con quién nos reunimos, o a quién elegimos. Pero muchas otras están fuera de nuestro alcance. Los eventos globales, las acciones de los demás, el paso del tiempo y sí, también el clima. Aquí es donde se vuelve interesante. Los estoicos creían que nuestro bienestar no depende de los acontecimientos externos, sino de cómo los interpretamos y respondemos ante ellos. No es el evento en sí, sino nuestro juicio sobre el evento,
lo que provoca nuestras emociones. Piensa en una vez que sufriste un revés, tal vez no conseguiste el trabajo que querías. En ese momento pareció un desastre, pero con el tiempo quizás viste que fue una bendición disfrazada que te llevó a una mejor oportunidad o un crecimiento personal. ¿Cómo aplicamos esto? Pregúntate, ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, es una oportunidad para practicar aceptación y adaptabilidad. Al comprender e interiorizar ese principio, podemos liberarnos de una angustia innecesaria. Podemos navegar la vida con calma, sabiendo que, aunque no podemos controlar el viento, sí podemos ajustar las velas en un mundo que a menudo se siente caótico. La dicotomía del control es un faro de claridad. Nos recuerda que enfoquemos nuestra energía donde realmente importa y que abracemos la serenidad de saber que algunas cosas simplemente están fuera de nuestras manos. Lección número 2. Reflexiona antes de reaccionar. ¿Cuántas veces una reacción impulsiva ha dañado más tu paz que el problema en sí? Un mensaje, una crítica, una traición, una palabra maldicha, a veces basta un segundo sin conciencia para destruir algo que tomó años en construir. Y ahí está una de las trampas más peligrosas de la vida: reaccionar desde la herida, el enojo o el orgullo, en lugar de responder desde la claridad. Los estoicos entendían algo profundamente poderoso. Entre lo que ocurre y tu reacción existe un espacio, y en ese espacio vive tu libertad, tu madurez y tu verdadera fuerza. No gana quien explota más rápido, sino quien sabe detenerse y observar y elegir con sabiduría. Quédate, porque esta lección puede enseñarte a dejar de ser esclavo de tus impulsos y convertirte en dueño de tu mente. En la era digital actual, en esta era donde la comunicación efectiva es fundamental, donde muchas veces se celebra la inmediatez, el arte de reflexionar puede parecer una reliquia del pasado. Sin embargo, es precisamente ese acto de pausar y pensar lo que puede convertirse en nuestra salvación en un mundo que exige respuestas rápidas, respuestas inmediatas. Considera cuántas veces enfrentamos decisiones grandes o pequeñas, desde elegir una comida en un restaurante hasta decidir una carrera. Pero no solo importa la magnitud de la decisión, sino la manera en que la abordamos. Pensemos en una escena común. Lees un mensaje que te toca una fibra sensible, quizás un colega cuestiona tu trabajo o un amigo hace un comentario desafortunado. La reacción instintiva podría ser defenderte o enojarte, pero ¿qué pasaría si en lugar de lanzarte de cabeza a ese torbellino emocional dieras un paso atrás? Al permitirte ese pequeño instante de distancia, no estás suprimiendo tus emociones, les estás dando espacio para respirar y ser comprendidas. Esta práctica de reflexionar no es aceptación pasiva ni evasión, es una participación con nuestros pensamientos y sentimientos. Se trata de hacer preguntas importantes. ¿Por qué este comentario me afectó tanto? ¿Qué creencias o experiencias pasadas están influyendo en mi emoción actual? ¿Mi reacción es inmediata? ¿Se basa en la situación presente o en cargas de mi pasado? Además de reflexionar antes de reaccionar, fomenta la empatía. El darnos tiempo, también nos damos la posibilidad de considerar la perspectiva del otro. Tal vez
ese colega tuyo un día difícil o ese amigo no dimensionó el peso de sus palabras, al reflexionar, abrimos la puerta de la comprensión, no solo de nosotros mismos, sino también de los demás. En las relaciones, esta práctica puede ser fundamental. ¿Cuántos malentendidos podrían evitarse si reflexionamos antes de reaccionar? ¿Cuántos puentes podrían construirse para unirnos en lugar de quemarlos? En esos momentos de reflexión encontramos claridad, compasión y conexión. En el ámbito profesional, la capacidad de pausar y pensar es invaluable. Los líderes que reflexionan antes de decidir suelen ser más respetados y efectivos, porque se les percibe como personas prudentes y sabias en un mundo que parece moverse a una velocidad vertiginosa. El acto de reflexionar se convierte en una forma de rebeldía, una declaración silenciosa pero poderosa de que no seremos arrastrados por la corriente de la inmediatez. Es un compromiso con nosotros mismos, con nuestro bienestar y con la calidad de nuestras interacciones. En esencia, reflexionar antes de reaccionar es más que una práctica, es una filosofía de vida que defiende la profundidad sobre la superficialidad, la comprensión sobre la impulsividad y las conexiones significativas sobre los intercambios pasajeros, en un viaje hacia adentro que tiene profundas implicaciones hacia afuera. Lección número 3. Practica el desapego emocional. Y si tu dolor no viniera solo de lo que perdiste, sino del apego con el que intentaste retenerlo. Muchas personas no sufren únicamente por lo que sucede, sino por la resistencia interna a soltar una relación, una expectativa, una etapa, una versión de sí mismo, y cuantas más se aferran, más se desgastan. El problema no siempre es la pérdida, a veces es la obsesión de querer de que nada cambie. Los estoicos enseñaban que el desapego emocional no significa volverse frío ni dejar de amar, significa aprender a sentir sin depender, amar sin poseer y vivir sin derrumbarse cada vez que la vida se mueve. Porque quien depende de todo para estar bien, termina siendo esclavo de cualquier cambio. Quédate porque esta lección puede enseñarte a soltar sin romperte y a encontrar paz incluso en medio de la incertidumbre, en medio de la tormenta. En un mundo que muchas veces se siente como una montaña rusa emocional, la idea de practicar el desapego puede parecer fuera de lugar, pero profundicemos en lo que realmente significa y en su poder transformador. El desapego no consiste en reprimir emociones ni en volverse indiferente al mundo. Significa cultivar una perspectiva equilibrada, una calma en medio de la tormenta. Imagina poder observar eventos, situaciones e incluso tus propias emociones sin sentirte arrastrado por ellas. Piensa en la última vez que viste una película intensa. Hubo momentos de tensión, emoción, quizás tristeza. Aunque estabas inmerso en la historia, una parte de ti siempre sabía que solo era una película. No corriste a ayudar al héroe, ni consolar al personaje que lloraba. Simplemente observaste, sentiste, pero permaneciste en tu asiento. Esa es la esencia del desapego, estar profundamente involucrado en la vida, con la vida y sentir tus emociones, pero saber cuándo permanecer sentado en el teatro de tu mente, observando sin perderte un drama. Este enfoque se vuelve un salvavidas en nuestra era moderna de sobrecarga informativa. Cada día recibimos noticias, actualizaciones y notificaciones.
Reaccionar con intensidad a cada cosa nos dejaría agotados. El desapego ofrece un colchón, una forma más sostenible y equilibrada de involucrarnos con el mundo. También juega un papel crucial en las relaciones interpersonales. Todos hemos vivido conversaciones tensas o desacuerdos. En esos momentos, practicar el desapego puede marcar la diferencia entre una discusión productiva y una pelea dañina. Nos permite escuchar mejor, responder en vez de reaccionar y manejar conflictos con comprensión y gracia. Cultivar el desapego comienza una autoconciencia, observar regularmente nuestras emociones, reconocer nuestras detonantes y comprender nuestros patrones. Eso crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio está la libertad de elegir cómo actuar. Aunque el desapego suene como una desconexión de las alegrías de la vida, en realidad las intensifica, las potencializa. Al no aferrarnos demasiado a los resultados, podemos disfrutar más plenamente el proceso y saborear cada momento sin el miedo constante a la pérdida o al cambio. Practicar el desapego es encontrar equilibrio en un mundo cambiante, una brújula que señala la paz interior. Lección número 4. Pregúntate si eso o esto es importante dentro de 5 años más tarde. ¿Eso que hoy te roba el sueño seguirá teniendo peso dentro de 5 años o solo está ocupando más espacio del que se merece? A veces una discusión, un error, una crítica o un mal día se sienten gigantescos como si definieran toda nuestra vida, pero muchas veces no es el problema lo que nos destruye, sino la importancia exagerada que le damos en el momento. Lo urgente nos ciega y lo emocional nos hace creer que todo es más grande de lo que realmente es. Los estoicos practicaban una mirada más alta, más serena, más sabia, tomar distancia mental para no quedar atrapados en el drama del instante. Porque no todo merece tu energía, no todo merece tu angustia y no todo merece un lugar permanente en tu mente. Quédate porque esta lección puede ayudarte a dejar de cargar pesos innecesarios y a recuperar la paz que pierdes por cosas que con el tiempo casi siempre se desvanecen. La vida está llena de momentos que ponen a prueba nuestra paciencia, resiliencia y perspectiva, desde molestias pequeñas como derramar el café hasta desafíos mayores como discusiones con seres queridos. Nuestros días están marcados por situaciones que despiertan distintas emociones. En el calor del momento, es fácil dejarse arrastrar por lo que sentimos. Una fecha límite incumplida, una crítica o un aniversario olvidado pueden sentirse como el fin del mundo, pero una sola pregunta poderosa puede cambiar la perspectiva. ¿Esto tendrá importancia dentro de 5 años? Esta pregunta simple pero profunda funciona como una máquina del tiempo mental. Nos transporta al futuro y nos permite mirar hacia atrás el momento presente. De pronto, esa discusión acalorada o esa oportunidad perdida se ven de otra manera. La mayoría de las cosas por las que hoy nos preocupamos serán notas al pie de una gran narrativa de nuestras vidas. Piensa en los problemas que tenías hace 5 años. ¿Cuántos siguen teniendo peso hoy? ¿Cuántos fueron desplazados por nuestras experiencias, aprendizajes y recuerdos?
Esta reflexión puede ser humilde y liberadora al mismo tiempo. Usar esta pregunta como referencia habitual nos ayuda a priorizar nuestras preocupaciones y diferenciar entre contratiempos momentáneos e implicaciones duraderas. Por ejemplo, un mal día en el trabajo puede sentirse abrumador ahora, pero en el contexto de una carrera de décadas es solo un día. Esta perspectiva también fortalece la resiliencia. Recordemos el panorama más amplio, reduce la ansiedad y favorece la resolución de problemas. En lugar de quedarnos atrapados en lo inmediato, podemos adaptarnos y avanzar sabiendo que el tiempo suele traer claridad y soluciones. Pero no se trata solo de minimizar preocupaciones, también nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa, en las relaciones, el crecimiento personal y las experiencias que sí resisten el paso del tiempo. En un mundo obsesionado por el ahora, esta pregunta se convierte en un faro hacia una vida con propósito, perspectiva y paz. Lección número 5. Lleva un diario estoico. Y si la claridad que tanto buscas no estuviera fuera de ti, sino escondida en todo lo que nunca te detuviste a escribir. La mayoría de las personas viven atrapadas en pensamientos repetidos, emociones confusas y heridas que no se entienden, porque jamás sientan o observamos con honestidad, pero escribir tiene un poder silencioso, te obliga a verte, confrontarte y a ordenar el caos que llevamos dentro. Lo que no se escribe muchas veces se repite. Los estoicos usaban el diario como un espejo del alma, no para quejarse, sino para examinar nuestros pensamientos, corregir errores y fortalecer el carácter día tras día. Porque quien aprende a hablar consigo mismo con verdad, empieza a conocerse desde una manera que transforma nuestra vida. Quédate porque esta lección puede enseñarte a convertir tus pensamientos en conciencia y tu conciencia en poder interior. La escritura en un diario ha sido valorada a lo largo de culturas y épocas, no solo como registro de hechos, sino como herramientas de introspección, crecimiento y claridad. Los estoicos, con su énfasis en la autoconciencia y la mejora personal, no fueron ajenos a esta práctica. Un diario estoico no es simplemente un registro de lo que pasó en el día, es un espacio de reflexión, un diálogo con uno mismo, en lugar para analizar emociones, decisiones y reacciones. Es donde el mundo exterior se encuentra con el interior, donde los hechos se comparan con nuestros valores y creencias. Imagina terminar el día no solo contando lo que ocurrió, sino preguntándote cómo respondiste, por qué te molestó tanto cierto comentario, qué detonó ese momento de alegría en medio de una tarea ordinaria. Al examinar el día, empezamos a entender los patrones de nuestra mente. Comenzamos a ver los detonantes que influyen en nuestro estado de ánimo, los valores que guían nuestras decisiones y los hábitos que moldean nuestros días. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, llevó un diario que hoy conocemos como las Meditaciones de Marco Aurelio. No fue escrito para publicarse, sino como una conversación íntima consigo mismo, un espacio para recordarse principios estoicos y enfrentar con sabiduría los desafíos de su vida. Pero no hace falta ser emperador para beneficiarse de esta práctica. En nuestra vida moderna
llena de distracciones y de un flujo constante de información, reservar tiempo para la introspección es aún más necesario. Este chequeo diario puede convertirse en un ritual de arraigo que trae claridad en medio del caos. Con el tiempo, la práctica puede generar ideas profundas. Quizás notes que ciertas situaciones te provocan estrés repetidamente, lo que te impulsa a abordarlas o a cambiar tu perspectiva. Tal vez descubras que prácticas como la gratitud o la atención plena elevan tu ánimo. Más allá de esas revelaciones, el diario también fomenta la responsabilidad personal. Al comprometernos con la reflexión diaria, nos hacemos responsables de nuestras decisiones y reacciones. Se vuelve más difícil ignorar errores repetidos o justificar fallos de juicio. En esencia, llevar un diario estoico es como tener a tu lado un amigo sabio y sin juicios, siempre dispuesto a escuchar, reflejar y orientar. Lección número 6. Ve los obstáculos como oportunidades. Y si eso que hoy te bloquea fuera exactamente lo que la vida está usando para volverte más fuerte. La mayoría huye del dolor, del fracaso y de los momentos difíciles porque los ve como señales de que todo va mal. Pero los estoicos pensaban distinto. No veían el obstáculo como el final del camino, sino como parte del entrenamiento. Porque muchas veces lo que te frena por fuera está formando algo mucho más grande dentro de ti. Cada persona, cada problema trae una elección. Quejarte o crecer o rendirte o transformarte. Todo nace de una de las fuerzas más poderosas del carácter. Convertir las dificultades en disciplina, la caída en aprendizaje y la presión en evolución. Quédate porque esta lección puede enseñarte a dejar de temerle a las pruebas y empezar a usarlas como escalones hacia una versión más sabia, firme e invencible de ti. El mundo está lleno de desafíos, desde reverses personales hasta crisis globales. Los obstáculos forman parte inherente de las experiencias humanas, pero si en vez de verlos como cargas, los vemos como oportunidades disfrazadas. Los estoicos sostenían una perspectiva poderosa sobre la adversidad. Aunque no siempre podemos controlar lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo lo interpretamos y respondemos ante ello. Ese cambio de mirada transforma los desafíos de simples contratiempos en lecciones valiosas. Una frase de Marco Aurelio resume esta idea de forma hermosa. El impedimento para la acción impulsa la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso significa que cada obstáculo, cada dificultad puede impulsarnos hacia adelante si elegimos verlo como una oportunidad de crecimiento. Piensa en un río que encuentra una gran roca en su camino. En lugar de detenerse, el río busca rodearle, erosionarla con el tiempo o abrir un nuevo cauce. La roca que parecía un obstáculo termina siendo agente de transformación. Del mismo modo, en nuestra vida los desafíos pueden redirigir nuestro rumbo hacia resultados que jamás nos imaginamos. Por ejemplo, perder un empleo, aunque suele ser doloroso, al inicio puede abrir la puerta a una nueva carrera o aprender nuevas habilidades o incluso nos puede llevar a emprender. Una relación fallida puede ser el punto de partida para el crecimiento personal, el autoconocimiento y vínculos más profundos en el futuro.
Esta perspectiva estoica también fortalece la resiliencia. Cuando comenzamos a ver las dificultades como oportunidades, nos volvemos más adaptables y dispuestos a enfrentar la adversidad. En vez de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto? Empecemos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y cómo puedo o cómo puede esta experiencia hacerme mejor? Esto no significa buscar sufrimiento ni minimizar el dolor real, significa reconocer que dentro de cada reto hay una semilla de oportunidad. Si la nutrimos con paciencia, perseverancia y buena perspectiva, los obstáculos pueden convertirse en peldaños hacia el crecimiento, la sabiduría y la plenitud. Lección número 7. Practica la gratitud. Y si la paz que tanto estás buscando no llegara cuando tengas más, sino cuando aprendas a valorar lo que ya está en tus manos, ¿cómo sería el mundo tuyo si cada momento es un momento para agradecer, para la gratitud? Vivimos tan enfocados en lo que nos falta, en lo que duele o en lo que aún no llega, que terminamos ciegos ante las bendiciones que ya sostienen nuestra vida. Y cuando la mente se acostumbra a la carencia, incluso la abundancia parece ser insuficiente. Por eso, la gratitud no es un adorno emocional, es una forma de entrenar el alma para ver con claridad. Los estoicos entendían que agradecer no significa negar el dolor, sino recordar que incluso en medio de la prueba todavía hay algo valioso, algo firme, algo digno de ser honrado, porque quien aprende a agradecer deja de vivir desde la queja y empieza a vivir desde la fortaleza. Quédate, porque esta lección puede enseñarte a transformar tu mirada y a descubrir que muchas veces la verdadera riqueza no está en lo que te falta, sino en lo que ya tienes, y si no sabías, la has aprendido. Es necesario vivir con poco, pero lo poco que tenemos que sea útil, que sea servible, y no vivir en la abundancia con algo que no usamos. El gran tapiz de las emociones humanas, la gratitud destaca como un hilo dorado que teje momentos de alegría, contentamiento y perspectiva en nuestras vidas. Aunque puede surgir espontáneamente, los estoicos creían en practicarla de manera deliberada, haciéndola un ritual diario para anclarse al presente y apreciar las bendiciones de la vida. La gratitud es mucho más que decir gracias. Es un reconocimiento profundo de las innumerables fuerzas, momentos y personas que enriquecen nuestra existencia. Es notar la belleza en lo cotidiano, las lecciones en los desafíos y la fugacidad que cada experiencia, lo que vuelve aún más valioso. Séneca, el destacado filósofo estoico, dijo que la verdadera felicidad es disfrutar el presente sin depender ansiosamente del futuro. Esta frase resume la esencia de la gratitud: estar profundamente enraizado en el ahora, apreciando cada momento, experiencia e interacción. Piensa en los placeres simples que a menudo damos por sentado. El calor del sol en un día frío, una carcajada, una comida compartida con seres queridos o simplemente la respiración que nos sostiene. Al detenernos para reconocer estos momentos, amplificamos su belleza y su significado. Practicar gratitud también equilibra nuestra tendencia humana
a fijarnos en lo que falta, en los deseos insatisfechos o en la incertidumbre del futuro. Cuando cambiamos el foco de lo que no tenemos a lo que sí tenemos, cultivamos contentamiento, reducimos la envidia o el resentimiento y mejoramos nuestro bienestar general. ¿Cómo se cultiva? Puede ser tan simple como comenzar o terminar el día escribiendo 3 cosas por las que estás agradecido. Con el tiempo, esa práctica puede transformar tu mirada, haciéndote más receptivo a las bendiciones de la vida y más resiliente frente a los desafíos. Además, la gratitud te fortalece las relaciones. Al expresar el aprecio por los actos de bondad, apoyo o amor que recibimos, alimentamos los vínculos, fortalecemos y fomentamos el respeto mutuo y creamos un ciclo positivo de afecto y buena voluntad. En un mundo que insiste en más, más y más, la gratitud nos recuerda la abundancia que ya existe en nuestra vida. Es una invitación a celebrar el presente y a caminar por la existencia con un corazón agradecido. Y ahora quiero dejarte una pregunta que puede cambiar tu vida. ¿Vas a seguir reaccionando como siempre o vas a empezar a vivir con la fuerza, la calma y la claridad que enseña el estoicismo? Si este video despertó algo en ti profundo, no lo dejes aquí. Escribe en los comentarios cuál de estas lecciones estoicas necesitas aplicar hoy en tu vida. Quiero leerte, porque este canal no es solo para escuchar ideas, sino para construir juntos una mente más fuerte, una paz interior más profunda y un carácter imposible de quebrar. Suscríbete ahora al Código de los Mejores y activa la campana porque aquí encontrarás contenido sobre estoicismo, disciplina mental, sabiduría antigua, desarrollo personal, control emocional y una fortaleza interior y una paz mental para ayudarte a pensar mejor, vivir mejor y enfrentar la vida con más templanza. Comparte este video con alguien que esté pasando por una tormenta interna y necesite escuchar estas verdades. A veces, una sola enseñanza puede convertirse en el punto de partida de una transformación completa. Decía Jesucristo, una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya basta para transformar mi vida. Una palabra tuya basta para darle un nuevo rumbo a la vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, protege tu mente, domina tus emociones y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Nos vemos pronto. Suscríbete al canal.
El código de los mejores. 7 lecciones estoicas para dominar tu mente, controlar tus emociones, vencer el caos y recuperar tu paz. Y si gran parte de tu sufrimiento no viniera de lo que te ocurre, sino de la forma en que lo interpretas, la mayoría de las personas vive reaccionando a opiniones como si fueran verdades, a perspectivas como si fueran hechos y a circunstancias externas como si tuvieran el poder absoluto de destruir tu paz. Pero Marco Aurelio dejó una verdad que, si la entiendes de verdad, puede cambiar tu vida. Todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Y aún algo mucho más profundo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. Este video no es solo una reflexión, es una llamada a despertar, porque el día que dejes de entregar tu paz a lo que otros dicen, a lo que otros hacen y a lo que no puedes controlar, ese día empezarás a volverte verdaderamente fuerte. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar puede ayudarte a recuperar tu centro, dominar tu mente y mirar la vida con una fortaleza que muy pocos desarrollan. A veces no es lo que pasa afuera lo que más nos destruye, sino lo que empieza a pasar dentro de nosotros cuando no sabemos cómo sostenerlo. Una palabra maldicha, una traición, una pérdida, una decepción, la pérdida de un ser querido, un día difícil en el trabajo y de pronto sentimos que todo se nos mueve por dentro. La mente se acelera, el pecho se aprieta, el impulso quiere reaccionar, defenderse, explotar o rendirse, y es ahí donde la mayoría perdemos la paz. Pero los estoicos entendieron algo que hoy sigue siendo una de las verdades más poderosas para vivir con fortaleza. No siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero sí podemos aprender a gobernar la forma en que lo enfrentamos. Imagina que estás escribiendo un mensaje importante en tu teléfono. Tienes las palabras frente a ti. La pantalla está encendida. Tus dedos están listos. Y en ese momento, mientras el mensaje todavía no ha sido enviado, todavía hay poder. Todavía hay decisión. Todavía hay conciencia. Puedes borrar la frase, puedes cambiar el tono, puedes quitar una palabra hiriente, puedes releer, puedes respirar, puedes esperar, puedes preguntarte si eso que estás a punto de decir nace de la verdad o de la herida. Pero en el instante en que presionas enviar, deja de pertenecerte. Ya no puedes detenerlo a mitad del camino. Ya no puedes meter la mano en la pantalla para traerlo de vuelta. Ya no puedes evitar cómo será leído, interpretado o sentido por la otra persona. El mensaje salió y ahora tendrá que encontrarse con la mente, la emoción y la historia de quien lo está recibiendo. Así funciona la vida. Así funcionan las emociones. Y así funcionan también las palabras. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás mucha fortaleza. En esta analogía, el verdadero poder no está en controlar lo que pasa después de enviar el mensaje, sino en dominar todo lo que ocurre antes de tocar ese botón. Antes de hablar, la palabra todavía está dentro de ti. Antes de reaccionar, la emoción todavía está formándose. Antes de herir, todavía puedes elegir. Antes de responder con rabia, todavía puedes respirar. Antes de actuar por impulso, todavía puedes pensar. La mente es quien redacta. La emoción es el tono. La boca es el botón de enviar. Y la palabra es el mensaje que sale al mundo.
Cuando una persona no gobierna sus pensamientos, escribe desde el enojo, desde la rabia, desde la ira. Cuando no observa lo que siente, redacta desde la herida. Cuando no se detiene a respirar, responde de inmediato. Y cuando habla desde el miedo, el orgullo, la rabia, envía mensajes que después ya no puede borrar del corazón de otro. ¿Cuántas veces una sola frase dicha en segundos ha provocado meses o años de distancia? ¿Cuántas veces una reacción impulsiva que parecía justa en el momento terminó rompiendo una relación, una oportunidad o una paz que tomó mucho tiempo en construir? Ahí está la enseñanza profunda. No siempre puedes controlar cómo responderá la otra persona. No siempre puedes controlar el contexto. No siempre puedes controlar la interpretación ajena. Pero tú sí puedes controlar lo que escribes en tu mente antes de enviarlo por tu boca. Si puedes revisar el pensamiento antes de convertirlo en emoción, si puedes observar la emoción antes de convertirla en impulso, si puedes detener el impulso antes de convertirlo en palabra, porque no todo lo que sientes debe decirse en el momento en que lo sientes, y no todo lo que piensas merece convertirse en acción. A veces sentimos ira, rabia, pero no debemos hablar desde la ira, no debemos hablar desde la rabia. A veces sentimos dolor, pero no debemos responder desde la herida. A veces sentimos miedo, pero no debemos decidir desde el miedo. La verdadera disciplina emocional no comienza después del conflicto, comienza antes, comienza cuando no notas que algo dentro de ti se está encendiendo. Comienza cuando te das cuenta de que estás redactando una respuesta desde la emoción y no desde la claridad. Comienza cuando te dices a ti mismo, todavía no lo voy a enviar. Ese instante de pausa vale oro, porque en esa pausa despierta la sabiduría y ahí puedes preguntarte, ¿esto que voy a decir va a construir o va a destruir? ¿Estoy respondiendo al presente o a una herida antigua? ¿Estoy hablando con verdad o solo descargando tensión? ¿Este mensaje trae claridad o solo quiere desahogarse? Una persona sabia no envía todo lo que siente. Una persona sabia revisa, respira, corrige, espera y a veces descubre que la mayor muestra de fortaleza no es responder rápido, sino de reenviar o no enviar nada hasta recuperar la paz. Porque una palabra bien elegida puede sanar, abrir puertas y restaurar. Pero una palabra enviada sin conciencia puede quedarse grabada durante años en el alma de alguien. Y lo más fuerte de todo es esto. La mayoría de las personas intenta controlar la reacción del otro, el contexto y el resultado, cuando en realidad lo único que les corresponde dominar es el dedo antes de tocar, enviar. Esa es la sabiduría estoica. No controlas siempre lo que ocurre afuera. No controlas cómo reacciona el otro. No controlas todos los eventos de la vida, pero sí puedes controlar lo que pasa dentro de ti antes de convertirlo en palabra. La fortaleza no está en responder rápido, está en responder conscientemente. Y muchas veces está en no responder hasta que tu mente vuelve a estar en orden. Porque una vez que el mensaje sale, ya no vuelve. Y una vez que la palabra sale de tu boca,
tampoco vuelve. Por eso, el sabio cuida su mente como quien revisa con calma lo que está a punto de enviar, porque sabe que muchas guerras comienzan por una reacción impulsiva y mucha paz se conserva gracias a una pausa a tiempo. En este video vamos a explorar 7 lecciones estoicas que pueden ayudarte a dominar tus emociones, pensar con claridad y recuperar tu centro en medio del caos. No se trata de reprimir lo que sientes, se trata de dejar de ser esclavo de cada impulso, de cada herida y de cada circunstancia externa. Así que quédate hasta el final porque una de las lecciones puede cambiar por completo la forma en que reaccionas al dolor, al conflicto y a la incertidumbre. Y si este tipo de contenido te aporta valor, apoya este video con un like, suscríbete al canal y activa la campana porque aquí no solo hablamos de filosofía, aquí hablamos de cómo volverte más fuerte por dentro. Comencemos.